Yo no sé si ahí... A ver... Está costando. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, Martín. Bueno, bien. Bueno, entonces vamos... Ahí está, perfecto. Sí, Vamos sí. entonces con fósforo. Dejo en volumen acá, cualquier cosa, si se me corta o ustedes ven que ya no me escuchan, me llaman, acá yo dejo porque mi internet también está bastante raro. Entonces vamos al tema de fósforo. Como sabemos, el fósforo es un macronutriente muy importante para la producción de los cultivos. Como ya les hemos dicho en repetidas oportunidades, la principal fuente de fósforo del suelo es de origen inorgánico, son los minerales primarios del suelo, pero eso varía ampliamente en los suelos. Tal es así que en muchos suelos el fósforo orgánico, de origen orgánico, es una fuente muy importante de fósforo. Así que vamos a ver que el fósforo total del suelo, como estamos viendo acá, está compuesto por fósforo orgánico y que varía ampliamente. De 5 a 75% del fósforo total puede ser fósforo orgánico y el resto fósforo inorgánico. Ese fósforo orgánico del suelo está formando parte de compuestos orgánicos provenientes de la materia orgánica, que conforman parte de esos residuos de vegetales y de animales, que son fosfato de inositol, fosfolípidos, fosfoproteínas, ácidos nucleicos, fosfonatos, distintos compuestos orgánicos que contienen fósforo. Y el fósforo inorgánico lo clasificamos en fósforo soluble, en fósforo lábil y en fósforo no lábil. Esto es una clasificación a fines prácticos, didácticos y de estudio en base a las distintas propiedades que presenta. El fósforo soluble, hemos hablado que, por ejemplo, existen suelos que tienen mucho fósforo, pero poco fósforo que está disponible para la planta. Y esa disponibilidad, vamos a ver hoy que depende de varios factores. El fósforo inorgánico es la forma en la que la planta puede tomarlo, pero no bajo cualquier forma inorgánica, sino bajo la forma de fosfatos. Ya vamos a ver en detalle. Ese fósforo inorgánico entonces comprende el fósforo soluble, que es el fósforo que está en solución, en la solución del suelo, el fósforo lábil, que es el fósforo que está adsorbido, con D, adsorbido al complejo de cambio. Sabemos que los coloides del suelo, como las arcillas, los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, pueden absorber en su superficie fósforo, entonces forman parte de ese fósforo lábil. Y el fósforo no lábil, que es el fósforo que se encuentra formando parte de los minerales primarios y de algunos minerales secundarios. Vamos a ver entonces que ese fósforo total está constituido por fósforo orgánico más fósforo inorgánico. Acá tenemos un gráfico, en el eje de las X tenemos la cantidad de fósforo en partes por millón o miligramos por kilo. Y en el eje de las Y tenemos profundidad en el perfil. En todos los casos, todas las líneas estas que ya vamos a ver qué son, fíjense que tienen mayores valores en superficie y disminuyen con la profundidad. ¿De qué se trata? Las líneas azules corresponden a un alfisol. Fósforo total, 400 partes por millón, y disminuye en profundidad. Y el fósforo orgánico en el mismo alfisol, alrededor de 100 partes por millón o menos, disminuye también con la profundidad. En línea roja tenemos fósforo total en oxisoles, alrededor de 600, 650 partes por millón en superficie, y disminuye con la profundidad. Y el fósforo orgánico cerca de 200 o un poco menos, y disminuye con la profundidad.
Lo mismo sucede con el fósforo total en multisoles. Tenemos valores altos en superficie de 800 y después baja a 700, 600 y disminuye con la profundidad. Y acá está tapado, pero tenemos alrededor de 200 de fósforo orgánico y disminuye con la profundidad. Es decir, que acá podemos ver que el fósforo total es alto, son 800, 600, 400 partes por millón de fósforo, y el fósforo orgánico, menor contenido por supuesto, 200, 100 partes por millón. ¿Por qué digo menor contenido? Porque el fósforo total es la suma del orgánico más el inorgánico. Es decir, que si nosotros hacemos una diferencia acá, por ejemplo, para el oxisol, tenemos 650 partes por millón, y después tenemos 200, y bueno, entonces la diferencia entre 600 y 200, por ejemplo, 400 partes por millón, corresponderá entonces al fósforo inorgánico. En todos los casos vemos que cualquiera fuera este caso, el suelo o el orden acá, en este caso, los mayores valores de fósforo se encuentran en superficie. Ahora bien, ¿la planta puede tomar el fósforo orgánico? No. Sabemos que la planta necesita de fosfatos, del fósforo bajo las formas de fosfatos, monoácidos o diácidos, y que esos fosfatos tienen que estar en la solución del suelo para que ellas las puedan tomar. Entonces, ese es el fósforo inorgánico. Y vamos a ver ahora ese fósforo inorgánico bajo qué forma se puede presentar. Dijimos soluble, lábil y no lábil. El fósforo soluble es el fósforo que se encuentra en la solución del suelo y varía entre 0,1 y 1 parte por millón de fósforo en solución. En solución, el fósforo soluble se puede encontrar bajo las formas de fosfatos monoácidos, diácidos o de ácido ortofosfórico. También lo van a ver en los libros como ortofosfato monoácido, ortofosfato diácido, ácido ortofosfórico. Vamos a ver que la forma en que se encuentre en la solución va a prevalecer una u otra dependiendo del pH del medio. Ya lo vamos a ver. El fósforo lábil, dijimos, es el fósforo que está absorbido en el complejo coloidal, ya sea en arcillas, por ejemplo, en suelos donde hay arcillas del tipo caolinita, en minerales, en coloides, como los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, y también pueden estar formando complejos con la materia orgánica cuando forman humatos, que los humatos pueden absorber en su superficie a través de puentes catiónicos fosfatos. Entonces ahí tenemos fósforo lábil, es decir, absorbidos a coloides. Ahora bien, el fósforo no lábil es aquel fósforo que está formando parte de minerales. Pueden ser minerales amorfos, como los hidróxidos de hierro, de aluminio, o pueden ser minerales cristalinos como fosfatos de calcio, fosfato de aluminio, fosfatos de hierro, que cuando nosotros vimos minerales primarios, vimos estos fosfatos. Ustedes recordarán la apatita, la fluorapatita, la hidroxiapatita, como principales fuentes de fósforo de suelo. Son minerales primarios. Fosfatos de aluminio, como la varicita, fosfatos de hierro, como la vivianita, que son todos minerales primarios, y minerales secundarios como los hidróxidos de hierro, de aluminio. Ese es el fósforo no lábil. Entonces el fósforo inorgánico lo clasificamos en soluble, lábil y no lábil. Ahora bien, sabemos que la planta puede tomar fósforo bajo forma inorgánica únicamente, y no bajo cualquier forma, sino como fosfato. Fosfato monoácido o diácido, es decir, que la planta va a tomar el fósforo que se encuentra en la solución del suelo.
A medida que la planta toma fósforo, va pasando fósforo del compartimento lábil al soluble, del no lábil al lábil, luego pasa parte del soluble, puede ser absorbido al complejo de cambio, y parte del fósforo que está absorbido puede llegar a ser fijado y pasar al no lábil como fósforo ocluido. Es decir, que hay un constante, fíjense que estas flechas van y vienen, porque esto está en un constante equilibrio. Si a medida que va tomando la planta se va haciendo un equilibrio, se va estableciendo un nuevo equilibrio. El pH tiene mucho que ver bajo qué forma se encuentra ese ortofosfato. Como les dije hoy, el fósforo soluble se puede encontrar bajo distintas formas de ortofosfato. Acá, fíjense, tenemos un fosfato diácido, que es la forma de fosfato que predomina cuando el pH está por debajo de 7. Y el fosfato monoácido, o también lo van a ver como ortofosfato monoácido, cuando el pH es mayor de 7. Y cuando los pH son muy, muy ácidos, por debajo de 2, tenemos el ácido ortofosfórico. Ya acá, por debajo de 2, no crece la vegetación, no vamos a producir nosotros cultivos. Por debajo de 4 ya la producción de cultivos se ve totalmente afectada. Así que nosotros vamos a trabajar en este orden, siempre en el pH del suelo entre 4, 4,5 y 12 o 10. Entonces lo que vemos principalmente es que el ortofosfato en su forma iónica, cuando el pH está por debajo de 7, está como diácido, y cuando está por encima de 7, como monoácido. Y son las dos formas en que la planta lo puede absorber. Ahora, ¿cuándo este ortofosfato, monoácido o diácido está disponible? ¿En cualquier pH? No. Cuando nosotros vimos pH, vimos disponibilidad de macro y micronutrientes. Ustedes recordarán que los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, estaban en su mayor disponibilidad en pH neutros o ligeramente neutros. En el caso del fósforo, la mayor disponibilidad se encuentra entre 6 y 7. En algunos libros van a encontrar entre 6,5 y 7,5, es decir, en la región de neutralidad o cercana a la neutralidad está la mayor disponibilidad de fósforo para la planta. A pH menores de 7, el fósforo puede estar fijado al aluminio o fijado al hierro, entonces no está disponible para la planta. Y a pH mayores de 7,5 se fija al calcio, formando compuestos insolubles como el carbonato de calcio, carbonato tricálcico. Entonces lo que vemos acá, en el eje de las IES, es la cantidad de fósforo fijada por los sólidos del suelo, y en el eje de las X el pH. A pH ácidos el fósforo está fijado por el aluminio y por el hierro, y a pH mayores de 7,5 está fijado al calcio. La mayor disponibilidad entre 6 y 7 o entre 6,5 y 7,5, dependiendo de la bibliografía. Ahora bien, acá lo que podemos ver, nosotros cuando vimos Génesis, vimos evolución, vimos suelos jóvenes, suelos maduros, suelos seniles, muy evolucionados. Ese grado de evolución tiene que ver con el grado de meteorización. Entonces acá tenemos en el eje de las X la meteorización progresiva. Suelos menos meteorizados se van a ubicar acá a la izquierda, suelos mucho más meteorizados o altamente meteorizados acá a la derecha. Bueno, y los suelos intermedios. ¿Qué pasa? A medida que vamos de izquierda a derecha, aumenta la meteorización y aumenta también la evolución del suelo. Entonces, en los suelos menos evolucionados vamos a encontrar, o de reciente formación, es posible encontrar mayor cantidad de fosfatos de calcio, y menos de los fosfatos de aluminio y de hierro. A medida que
aumenta la evolución, en suelos más evolucionados vamos a tener menor contenido de fosfatos de calcio y mayor cantidad de fosfatos o de fracción de fósforo inorgánico asociado al aluminio y al hierro. Y en suelos ya seniles o altamente meteorizados como ultisoles, por ejemplo, vamos a tener mucho fósforo que está ocluido en el hierro y en el aluminio, fijado fuertemente. Vamos a ver ahora en detalle esas uniones. Ese fósforo, entonces, puede sufrir fijación. ¿Qué es la fijación del fósforo en el suelo? Es el proceso por el cual los fosfatos solubles pasan a formas menos solubles, poco solubles o insolubles, restringiéndose su movilidad en el suelo y disminuyendo la posibilidad de ser absorbido por las raíces de las plantas. Ese paso de fosfatos solubles a un estado menos soluble y que no puede ser absorbido por la planta, puede ser por sustitución isomórfica. Ustedes recordarán, cuando vimos sustitución isomórfica, dijimos que el átomo de silicio podía ser sustituido por aluminio en la red cristalina, también podía ser sustituido por fósforo. Entonces, cuando el silicio es sustituido por fósforo, ese fósforo queda ahí fijado en la red cristalina. Por absorción superficial, hemos visto que los coloides pueden absorber fósforo en su superficie. Incluso hablamos del punto cero de carga y de cómo los hidróxidos de hierro, por debajo de su punto cero de carga, podían actuar como muy buenos intercambiadores del tipo de absorción aniónica. Las reacciones de doble descomposición, vamos a ver ahora, encierran constantes de productos de solubilidad. Se llaman de doble descomposición porque son reacciones que pueden ser de dilución o de precipitación. Disculpen. Esto lo hemos visto cuando vimos que los coloides pueden absorber en su superficie, pueden absorber cationes o pueden absorber aniones. En este caso, absorben fosfatos. Las arcillas absorben fosfatos. Vimos cómo la caulinita puede absorber fosfatos. Vimos cómo los óxidos e hidróxidos de hierro pueden en su superficie absorber fosfatos, dependiendo del pH. Y vimos cómo, cuando vimos materia orgánica, la materia orgánica puede formar complejos organometálicos, complejos organominerales y también sales de humatos como esta, donde tenemos el complejo coloidal, la materia orgánica, y a través de puentes catiónicos, como el calcio, puede absorber o pueden unirse para formar un complejo, pueden unirse aniones como el fosfato. Todas estas son absorciones en superficie, pero son formas de fijación de fosfato. La reacción de doble descomposición es lo que le decía, son reacciones de fijación o de precipitación y de dilución. Estas reacciones, por ejemplo, ocurren en suelos ácidos, de esto ya hemos hablado en algún momento, los hidróxidos de hierro que pueden entonces precipitar con el fósforo cuando los pH disminuyen y fijar ese hierro, ese fósforo, perdón, como vimos hoy en el esquema de pH y disponibilidad de fósforo. Y cuando los pH son elevados y hay presencia de calcio, esos fosfatos de calcio, en presencia de carbonato de calcio, pueden formar fosfato tricálcico, que es insoluble y precipita entonces como fosfato tricálcico y el fósforo queda allí fijado al calcio. En el ciclo del fósforo, bueno, tenemos entradas,
dentro de las entradas, cómo podemos ganar fósforo a través de los residuos de plantas y de animales, es decir, a partir de la materia orgánica, una parte de ese fósforo, una parte de la materia orgánica está compuesta por fósforo, entonces ingresa fósforo orgánico a través de también la microbiota. Cuando esa microbiota muere, aporta fósforo, los residuos de plantas, y también hemos visto que forma parte del humus, o sea, ya cuando esa materia orgánica ya está más estabilizada. Otra fuente es a partir de la deposición atmosférica, es decir, puede haber fósforo que con la lluvia puede ingresar al suelo, pero es muy menor porque se encuentra en el polvo atmosférico, pero de una cuantía menor, y el ingreso puede ser importante y fundamental muchas veces para la producción agrícola, el uso de fertilizantes fosfatados. Pueden ser fertilizantes minerales, fosfato calcio, pueden ser superfosfatos, ya van a ver ahora en el práctico distintos fertilizantes, pero también podemos agregar residuos orgánicos o fuentes como guanos, que son muy ricos en fósforo, que son los residuos de las aves, una cama de pollo o de otras aves. Así que eso también serían ingresos de fósforo al suelo. Ahora, ¿cómo se puede perder fósforo? Bueno, parte de ese fósforo que se encuentra en la solución del suelo puede estar disponible y ser absorbido por la planta, y después pasar o al forraje que se cosecha o a los granos y ser exportado del ciclo, sacado del ciclo por la cosecha. Entonces hay una pérdida de fósforo, pero después una parte de ese fósforo también volver como materia orgánica. Otra pérdida importante de fósforo es por escurrimiento, con las aguas de escurrimiento, por erosión hídrica o eólica, se arrastran partículas de suelo, y en la erosión hídrica, por escorrentía o escurrimiento, el fósforo puede ser transportado con esas partículas de suelo hacia las zonas más bajas. El lavado o la lixiviación de fósforo es mínimo porque el fósforo, contrario al nitrógeno, el fósforo es un elemento poco móvil. Y además se encuentra absorbido en el complejo o fijado, es decir que la parte de lixiviación de fósforo por las aguas de percolación es muy inferior a lo que ocurre con el nitrógeno. Acá tenemos el fósforo en solución, en forma de fosfato monoácido o diácido, que es como pueden tomarlo las plantas. Ese fosfato monoácido o diácido puede ser tomado por los microorganismos para como energía, y movilizado. El fósforo orgánico contenido en las materias orgánicas puede ser por mineralización a través de las enzimas fosfatasas, que disuelven el fósforo orgánico y lo pasan a fósforo inorgánico a forma de fosfato. Por mineralización ese fósforo orgánico entonces pasará a la solución del suelo. Ese fósforo que está en la solución del suelo puede pasar a ser fijado por el calcio, por el hierro, formar precipitaciones con el manganeso en concreciones, o puede ser al revés, dependiendo también de condiciones del medio, sufrir una disolución y pasar nuevamente a la solución. Parte de ese fósforo que está en la solución también, como dijimos, puede ser absorbido a los coloides o desabsorbido. Y bueno, la apatita que nombramos hoy como una de las principales fuentes de minerales primarios, que por meteorización o intemperización aporta fósforo inorgánico, pero ese fósforo inorgánico rápidamente ingresa al ciclo del fósforo orgánico. Cuando hablamos de fósforo y disponibilidad de fósforo,
es un poco más complejo que con los otros nutrientes, porque el fósforo que se extrae cuando se mide, cuando se hace la determinación de fósforo en laboratorio, es el fósforo que está disponible para las plantas, que forma parte del fósforo soluble y una parte del fósforo labile, que están en constante equilibrio. Esas soluciones extractoras son diferentes, dependen de los métodos. Ya lo van a ver ahora en detalle en el práctico. Tenemos un método de determinación de fósforo que se llama Bray y Kurtz 1, otro método que se llama Bray y Kurtz 2, otro que se llama Olsen y otro que se llama el método de Melich. Los 4 métodos son como los más usados y usan distintas soluciones extractantes que lo que hacen es extraer el fósforo que puede estar disponible para la planta. Hacen como las veces de una raíz. Entonces, dependiendo con qué método uno determinó el fósforo disponible, vamos a tener distintas tablas de valores para saber si el nivel de fósforo que encontramos se puede considerar como bien provisto o que está bajo o que está alto. Por ejemplo, si mandamos una muestra del laboratorio, tenemos una muestra de, no sé, un suelo del Chaco, de pH neutro, la mandamos al laboratorio, van a aplicar, ya van a aprender por qué, van a aplicar este método de Bray-Kurtz 1. Cuando el laboratorio nos devuelve y le pedimos que nos determine fósforo disponible. Entonces, cuando el laboratorio nos devuelve el análisis, nos devuelve en partes por millón o miligramos por kilo, y nos dice, por ejemplo, que tenemos 50 partes por millón de fósforo en ese suelo del Chaco de pH neutro. Entonces, venimos a la tabla y tenemos que buscar en la tabla en los libros de Bray-Kurtz 1, porque 50 partes por millón fueron determinados con este método, entonces tengo que usar esta tabla. Si dice 50 partes por millón, busco acá, es alto, porque es más de 21. Entonces un suelo que está bien provisto de fósforo tiene 50 partes por millón de fósforo. Ahora bien, vamos a suponer, no sé, que la cantidad de fósforo fue de 40 partes por millón, pero en realidad fue determinado con Bray-Kurtz 2, porque era otro suelo. Entonces tenemos que usar esta tabla. Y 40 partes por millón significa que el suelo está medianamente bien provisto. Tiene un nivel moderado de fósforo, estamos acá, 40. Ahora, si yo me equivoco y en vez de usar la tabla de Bray-Kurtz 2, vengo a la Bray-Kurtz 1, 40 me dice que está alto el contenido de fósforo. Entonces, tenemos que saber qué método utilizó el laboratorio para después comparar con la tabla que corresponda. Esto lo van a volver a ver ahora en el práctico. Bueno, ¿cuáles son las pérdidas de fósforo? Las principales pérdidas, como dijimos, es la remoción a través de las cosechas. Acá tenemos algunos valores de kilos de fósforo que se van por cada 1000 kilos de grano. 3 toneladas por cada tonelada de arroz, se van 3 kilos de fósforo. El maíz extrae 4, el trigo 5 y la soja 8. Hoy cuando vimos esos gráficos de extracción, vimos que la soja extrae mucho nitrógeno, mucho fósforo del suelo. Y otra pérdida de fósforo es por erosión. Como dijimos, en el fósforo una de las pérdidas más importantes es por erosión, y es a través de la erosión de partículas de suelo, desde las partes altas hacia las partes bajas, y por escorrentía. ¿Cuál es el efecto de la temperatura en la absorción de fósforo? Bueno, acá tenemos un suelo no fertilizado y un suelo fertilizado. En los dos casos, tanto cuando no se fertiliza el suelo y cuando se agrega fósforo con el fertilizante, la mayor absorción de fósforo por las raíces o por las plantas se produce cuando la temperatura
del suelo es mayor. Es decir, que las temperaturas favorecen la absorción de fósforo por las plantas. Esto es el momento en que vamos a colocar el fósforo, la forma en que la vamos a colocar. Como dijimos hoy, no solamente es importante la dosis, sino también, que esto lo van a volver a ver con más detalle en manejo, es dónde lo van a colocar. Por ejemplo, en este estudio que está en Echeverría García, en trigo, tenemos en el eje de las X el fósforo agregado en kilos, y en el eje de las Y tenemos el rendimiento. Las barritas en celeste, el fósforo fue distribuido en todo el campo al voleo. Y en el otro, en las barritas blancas, fue distribuido en las bandas de cultivo. Entonces, cuando se distribuyó el fósforo en bandas, la eficiencia del uso del fertilizante fue mayor, y eso se vio en que la producción del cultivo fue mayor. Siempre con fertilización, al aumentar la cantidad de fertilizante, aumentó la producción de cultivo en los dos casos, pero el uso más eficiente del fertilizante fue cuando se colocó en bandas. Y lo mismo acá. Vemos que en bandas hay una mayor eficiencia, un mayor rendimiento de quintales por hectárea que al voleo. Y esto es en maíz. Y este otro, sin riego y con riego, acá se colocó el fertilizante al voleo, acá al lado de la semilla, y acá en bandas más profundas. Se hacen fertilizaciones a mayor profundidad. Y acá junto con la semilla. Entonces, en todos los casos, cuando se colocó en bandas profundas, los rendimientos fueron mayores, en todos los casos, tanto con riego como sin riego, y después cuando además de colocarlo en bandas profundas, se utilizó un riego complementario, los rendimientos fueron mayores. Esto es para un caso medido en maíz. Y estos son algunos fertilizantes fosforados: superfosfato triple de calcio, monofosfato amónico, diamónico, las escorias tomas, fosfato de roca fosfatada. Esto vamos a trabajar ahora en la segunda parte de la clase con uno de estos fertilizantes, creo que es con superfosfato triple de calcio. El superfosfato triple de calcio tiene un porcentaje de pentóxido. Van a ver que en vez de hablar muchas veces de qué porcentaje de fósforo tiene el fertilizante, se habla de pentóxido. Así como en vez de hablar de porcentaje de potasio, a veces se habla de porcentaje de potasa o de óxido potasio. Bueno, y esta es la solubilidad que presentan los distintos fertilizantes. Es muy importante, entonces, no solo reponer el fósforo que es exportado con las cosechas, sino también ajustar las dosis para evitar contaminación de napas o de lagunas con el agua de escorrentía, sobre todo, más que de napas, que ya lo vamos a ver, el proceso de eutrofización se llama, que lo vamos a ver en contaminación, pero sobre todo para hacer un uso eficiente del fertilizante, dónde colocarlo y en qué momento. Estos son algunos de los libros que pueden usar, son los mismos que para nitrógeno. Muy recomendable el de Echeverría y García, todos trabajos hechos en Argentina. Bueno, si tienen alguna pregunta, si no, podemos pasar a que la profesora les explique algunos de los métodos para determinar fósforo y después las consignas que tienen que tener en cuenta para resolver el práctico. Veo que en el chat no veo preguntas, así que, profe. Ahí estamos, voy a compartir. Sí, gracias.
¿Se ve la pantalla ahí? Perdón, Soledad, que te interrumpa. Algunos alumnos todavía no tuvieron la oportunidad de responder lo del parcial. Hasta las 18 tienen tiempo, y después, ¿cómo sería? Habíamos quedado recién con la profe que después íbamos a volver a abrir. Bien. Yo ahora no volví a mirar cuántos de los alumnos ya habían respondido al parcial, pero ya había un gran número de alumnos Bueno, que han porque realizado. algunos no lo pudieron hacer, digamos, me preguntaron por privado también, por eso pregunto para que les responda todo. Sí, está bien. Vamos a, después de que terminamos con la clase, voy a mirar y en todo caso después volvemos a abrir, o que los alumnos que están teniendo inconvenientes que nos avisen por privado a cada uno de los profes. Creo que habíamos quedado que íbamos a habilitarle después de la clase, y si era necesario se lo dejábamos habilitado hasta la noche, que no había problema. Porque como tienen también problemas, además de tener problemas en la plataforma, estamos teniendo todos problemas de conectividad, así que bueno, Claro, sí. es Bueno, doble. Ahí les haya contestado entonces para los que me preguntaron. Gracias. Sí, No. esto ya escapa a nosotros, así que vamos a tener paciencia y hacer lo que podamos. De todas maneras, como ya le dijimos hoy al comienzo, cuando nos conectamos a las 2 de la tarde, el parcial es una instancia obligatoria, no eliminatoria. La idea es que ustedes hagan el ejercicio y puedan terminar de cerrar los conceptos por ahí que les quedaron inconclusos en la parte física. Bueno, hoy, como ya vimos con la ingeniera Toledo, la parte de nitrógeno y fósforo, ya estamos en la parte de química de suelos. Si no se dieron cuenta, ya estamos a muy pocos pasos de terminar la materia. Es una materia muy larga y los temas van viendo que se van relacionando unos con otros, así que no podemos perder el hilo de la materia, ¿no? Vamos ahora a ver nitrógeno y fósforo, que es la clase 14. Los objetivos de esta clase ya les nombró la profe, así que vamos a ir directamente a las determinaciones. Tenemos de nuevo el ciclo, que lo explicó la ingeniera recién. ¿Cuáles son las determinaciones o sobre qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar pura y exclusivamente con las formas de nitrógeno en el suelo, ¿no? Tenemos distintas formas, ya lo explicó la ingeniera recién. El ciclo de nitrógeno es muy importante que lo tengan en cuenta también para los exámenes finales, y sobre todo para comprender qué es lo que vamos a estar determinando y para qué, ¿no? Las distintas formas de fósforo ya lo nombró la ingeniera, y cuál es la determinación. Las determinaciones del nitrógeno, como siempre les decimos nosotros en el laboratorio, podemos simular distintas formas o podemos determinar, de acuerdo a lo que estemos queriendo investigar, las distintas formas del nitrógeno. La más importante para nosotros va a ser esa forma en la que el vegetal la pueda absorber, ¿sí? Porque es lo que nosotros necesitamos. Una de las determinaciones que están muy en auge, digamos, que es la forma o el método, por así decirlo, característico, es el método de Kendall, ¿sí? ¿En qué se basa? Es en una destrucción oxidativa de esa materia orgánica, como ya bien le dijo la ingeniera hoy, ese nitrógeno proviene de la materia orgánica. Entonces, ese nitrógeno, mediante ácido sulfúrico concentrado, va a sufrir una oxidación y va a liberar amonio al medio, y eso se va después cuantificar por titulación, ¿sí? El procedimiento consiste en la digestión. Primero una digestión, se pesa la muestra de suelo. Recuerden siempre que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio
con una muestra de suelo seca, molida y tamizada, y luego esa muestra la vamos a pesar. Esa muestra va a pasar por un proceso de digestión, vamos a oxidar esa materia orgánica a través del ácido sulfúrico, con temperatura y catalizadores, y eso va a liberar al medio amonio. Luego, por una destilación por arrastre de vapor, que esto ya lo habrán visto en química, vamos a recoger a través también de una alcalinización, y vamos a captar ese amonio liberado con ácido bórico. ¿Sí? Después lo que vamos a hacer es titular, eso es una reacción de óxido-reducción. ¿Sí? Ya estamos en química pura prácticamente. Aquí les muestro los instrumentos, todo el material de laboratorio que se usa. ¿Sí? Una vez que hacemos las digestiones de las muestras con el ácido sulfúrico, la mezcla catalizadora y el calor, obtenemos estos. Este va a ser nuestro digesto. Después pasamos a la destilación por arrastre de vapor y luego a una titulación. ¿Sí? Lo que nosotros obtenemos acá es el nitrógeno total orgánico. Esto que le agregué acá es otra metodología. Esto es esta metodología que yo le estoy comentando acá. Se hace es el procedimiento más antiguo, es el que está más estudiado, ¿sí? Y el que se usa en prácticamente todos los laboratorios. Es todo manual, fíjense que hay que hacer una por una las muestras, ¿sí? Es un trabajo de laboratorio. Con un operario, digamos, que tiene que estar atento a todos estos reactivos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque también estamos trabajando con ácidos y bases fuertes. Otra de las metodologías también es la misma metodología que es la determinación por el método de Kellner, pero ya en un instrumental que es semiautomático, donde nosotros pasamos a hacer las digestiones de la muestra con temperatura controlada, con cortes de temperatura. Después, para hacer la digestión, directamente sacamos lo que tenemos acá, el digesto, en este cuadro, no sé si alcanzan a ver el puntero, se saca el digesto de aquí, y se lo instala en el destilador. Este destilador cumple la misma función, la destilación por arrastre de vapor, pero semiautomático. Es decir, que yo una vez que saco el digesto, lo coloco en el destilador, acciono el botón y el mismo destilador ya va a dosificar el hidróxido de sodio para alcalinizar el medio y va a dosificar después el ácido bórico donde voy a recoger ese destilado, ¿no? Eso es semiautomático. Y después tienen un equipo automático que nos determina el nitrógeno total de la muestra de suelo, que ya les mostró la ingeniera Arzuaga ayer cuando vieron materia orgánica, ¿sí? Que es el método de Dumas y es realizado a través del autoanalizador de carbono-nitrógeno de marca LECO. ¿Sí? Muchas veces no se conoce como autoanalizador, directamente si ustedes leen los trabajos científicos, van a ver carbono y nitrógeno determinado por LECO. ¿Sí? LECO es la marca. Directamente lo que se hace ahí es poner la muestra de suelo, se coloca en esta parte aquí, ¿sí? Que tienen unos orificios, y por combustión seca, se determina el nitrógeno total. ¿Sí? Es un sistema mucho más rápido, mucho más costoso, ¿no? Ya es automático. Ahora bien, los criterios para la interpretación de esto, del contenido de nitrógeno en el suelo, va de la mano o relacionado siempre de la materia orgánica. Entonces ustedes van a ver en esta tabla que tenemos con un 4% de materia orgánica o mayor, muy bien provisto, esto lo vimos ayer, y menor a 0,8%, muy pobremente provisto. Si ustedes hacen esta relación, van a ver que el nitrógeno total
A mayor materia orgánica, mayor nitrógeno total. A menor materia orgánica, menor nitrógeno total. Esto normalmente es así o generalmente es así, siempre y cuando se haga este nitrógeno total a partir de la materia orgánica. ¿Sí? Estos son los criterios o la tablita interpretativa general. La vamos a utilizar esta tabla ahora cuando veamos las actividades que tienen que realizar en el trabajo práctico. Ahora bien, el ciclo del fósforo lo explicó recién la ingeniera, las formas del fósforo, el fósforo en la relación suelo-planta, y que vamos nuevamente aquí a tener en cuenta ese fósforo que la planta pueda absorber. ¿Cuál es la fijación del fósforo? También les nombró la ingeniera hoy. Esto tienen que marcarlos en un punto del trabajo práctico. Lo van a marcar dónde está fijado el fósforo de suelo, cuándo va a estar disponible para las plantas, ¿sí? Y eso va a estar en función del pH que tenga el suelo. ¿Cómo determinamos el fósforo disponible? Como bien les dijo la ingeniera recién también, el método que está generalizado y normalizado en la Argentina es el método Bray-Kurz 1, ¿sí? Que tiene una mezcla de fluoruro de amonio y ácido clorhídrico. Este fósforo es el fósforo que nosotros conocemos como fósforo disponible o fósforo extraíble. Simulamos lo que la planta va a absorber del suelo, ¿sí? Lo que puede ser utilizado por las plantas. ¿Cuál es el principio? Que justamente este fluoruro de amonio con el ácido clorhídrico lo que van a hacer es extraer ese fósforo que está en la solución del suelo, ¿sí? Y luego, por un complejo de ortofosfato molidato, eso se va a reducir con ácido ascórbico y va a producir ese color azul, ¿sí? Celeste y azules. Y el color va en proporción de la cantidad de fósforo que tenga el suelo. Es decir, cuando más azul sea, mayor cantidad de fósforo voy a tener en el suelo. Esto es fósforo extraíble, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Nuevamente, con la muestra de suelo que fue seca, molida y tamizada, lo que se hace es pesarlo, agregar la solución extractante, hay que agitarlo, después filtrarlo, y en ese filtrado lo que se hace es después agregar el reactivo color, que es el molidato con el ácido ascórbico, y se produce ese color. Una vez que nosotros tenemos ese color ya desarrollado, por así decirlo, lo medimos en un espectrofotómetro, ¿sí? Tenemos que estar dentro del espectro visible, con un máximo de absorción de 882 nanómetros, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es determinar la absorbancia o la transmitancia, dependiendo del equipo que estemos utilizando, del desarrollo de color. Hay otros métodos, como les nombró la ingeniera, que es el método de Bray-Kurz 2, que es fluoruro de amonio más ácido clorhídrico también, pero con los reactivos más concentrados. ¿Por qué? Si ustedes prestaron atención en la tabla que les mostró la ingeniera, que la vamos a ver enseguida, es para valores de fósforo, para mayores valores de fósforo, ¿sí? Pero esto se da generalmente en suelos rojos, ¿sí? Con suelos ácidos, donde el fósforo va a estar más fuertemente fijado con el hierro y con el aluminio, ¿sí? Vamos a necesitar que esos extractantes estén en mayor concentración para poder extraer ese fósforo de la solución del suelo. Luego tenemos el reactivo de Olsen, que ya se basa en bicarbonato sódico, y el reactivo de Melich, que es ácido sulfúrico más el ácido clorhídrico.
Nuevamente les comento que el método normalizado es el método de Bray-Kurz 1. Estos son los equipos de espectrofotómetros en los que se determina. Les puse dos acá para que sepan que tenemos diferentes formas de medir. El principio es el mismo. ¿Sí? Pueden ser de cubetas o pueden ser de succión. Esta es la tabla que les nombraba recién. ¿Cuáles son los niveles de disponibilidad de fósforo? Dependiendo del método que se utilice, ¿sí? Van a ver que cuando utilizamos el método de Bray-Kurz 1, el valor o el rango medio va a estar entre 7 y 21 partes por millón. Y presten atención aquí también en las unidades en las que está expresada el fósforo de suelo, ¿sí? Recuerden que hasta ahora, cuando veníamos hablando de materia orgánica, cuando veníamos hablando de nitrógeno, hablamos de porcentaje. Cuando hablamos de fósforo, ya estamos hablando de partes por millón del nutriente en el suelo, ¿sí? Por kilo de suelo. El Bray-Kurz 2, como le dije recién, se usa para suelos rojos. Y fíjense acá que el rango medio va a estar dado entre 20 y 60 partes por millón. El de Olsen entre 5 y 10 y el de Melich entre 10 y 30 partes por millón. Es decir, estos valores medios van a variar dependiendo del método que yo esté utilizando en el laboratorio para hacer esa extracción. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Vamos a las actividades, ¿o hay alguna pregunta respecto a esto que les fui nombrando recién? No hay nada, profesor. Profe, Sí. ¿hay alguna diferencia en cuanto a precisión de los instrumentos para medir nitrógeno? Nitrógeno. Justamente como les dijo hoy la ingeniera, el nitrógeno, o sea, ahora van a ver que en realidad todos los nutrientes del suelo vamos a tener que tener mucho cuidado desde el principio en la toma de la muestra, ¿sí? Por ahí no sé si eso ya lo habíamos hablado, me parece, cuando dio muestreo del suelo, el ingeniero Kurz les había nombrado los cuidados que uno tiene que tener para determinar, o mejor dicho, para tomar la muestra del suelo y llevarla al laboratorio. El nitrógeno, como ustedes saben, es bastante variable, entonces, normalmente, lo que es materia orgánica, fósforo, nitrógeno, son toda la parte de química de suelos, normalmente se hace todo por repeticiones en el laboratorio, y si bien la precisión de los instrumentos puede variar, el nitrógeno en sí es un nutriente que puede variarse o contaminarse muy fácilmente. El fósforo más aún. Me iba para atrás con el tema de la metodología de nitrógeno. En realidad, fíjense que ustedes, lo que yo les mostré, en realidad es por el rango de tiempo, no por la precisión, ¿sí? Lo que se usa generalmente y el método más económico es esto que les estoy mostrando acá, que es lo que hacemos la mayoría de los laboratorios, que es el método más económico y con un operario que está y hace muestra por muestra, ¿sí? Con todos los cuidados que uno tiene que tener. Ahora, lo otro ya es, si bien también lleva operarios, es más automático. Es semiautomático el equipo que es un equipo español, y el LECO es automático, ¿sí? Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado en la precisión, en la calidad de los gases, en la calidad en la calidad y en la cantidad de peso que yo agrego, porque acá todo lo tengo que corregir con el peso, en la humedad con la que yo voy a trabajar la muestra, ¿sí? La ingeniera hoy les nombró todos los factores que van a incidir en el contenido de nitrógeno en el suelo. No sé si responde a tu pregunta. No vi quién preguntó. Entiende, gracias. Y si no, lo pueden calcular al nitrógeno total, pero ya va a ser teórico,
que eso lo vamos a ver ahora, la ingeniera algo les nombró, a partir de la materia orgánica. Con el valor que ustedes tengan de materia orgánica, pueden estimar el contenido de nitrógeno total. Y esa va a ser la primera actividad que tienen que realizar ustedes en el trabajo práctico. ¿Sí? Yo acá le puse ejemplos. Ustedes en el práctico tienen otros valores. ¿Sí? Entonces, la actividad número 1 o el punto número 1 dice que en un suelo con 1,8% de materia orgánica y una densidad aparente de 1,3 a una profundidad de muestreo de 20 centímetros, tienen que calcular el nitrógeno total. ¿Cómo calculamos? No tengo otro valor porque no tengo determinado el nitrógeno. Tengo el valor de materia orgánica y calculo el nitrógeno total teórico. Ese nitrógeno total teórico se asume que es el 5% de la materia orgánica. ¿Qué hago? Multiplico la materia orgánica por el 5% y eso me va a dar el valor de nitrógeno total teórico. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar porque lo van a hacer ustedes, esto venimos haciéndolo ya, tienen que calcular el peso de la hectárea y luego calcular el nitrógeno total. El punto B del punto 1 es calcular el nitrógeno aprovechable o asimilable, ¿sí? Porque ese nitrógeno total teórico que nosotros determinamos a partir del contenido de materia orgánica, y como vieron ayer, en realidad ya vamos arrastrando errores, porque lo que determinamos con el método Walker-Black, por ejemplo, es carbono orgánico. No determinamos la materia orgánica, determinamos el carbono orgánico. A ese carbono orgánico lo multiplicamos por 1,72, que se acuerdan que era el factor. Entonces lo multiplican por 1,72, tienen el valor de materia orgánica. Ahora tienen ese valor de materia orgánica, lo tienen que multiplicar por el 5% para sacar el nitrógeno total teórico. Pero de ese contenido de nitrógeno total teórico, es solamente aprovechable o asimilable el 2,5%. Es decir, que nuevamente tienen que multiplicar ese nitrógeno total que multiplicaron por la materia orgánica por el 2,5%. Y ahí van a obtener el valor de nitrógeno asimilable. ¿Se entiende hasta ahí? Eso es una multiplicación nomás. ¿Se entendió? Eso es el punto 1. Bien. Bueno, es que estoy con problemas de conexión. A ver, bueno, el punto 2. A ver, no sé qué pasó acá. ¿Me escuchan? Sí, profe. Se la escucha, pero se ve cortado, profe. ¿Pero ven la presentación? Sí, la presentación se ve perfecta. Bien. Bueno, lo importante es que vean la presentación, no a mí, porque yo por ahí hago caras, hago gestos y demás. No hace falta. Bueno, ahora, con los datos que obtuvieron en el problema número 1, o con el punto número 1, vamos a calcular cuánta cantidad de sulfato de amonio vamos a tener que incorporar al suelo para llevar el contenido de nitrógeno a 90 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Sí? ¿Cuánto teníamos en el problema anterior? Recuerden que ustedes calculan todo esto a partir del 1,8% de materia orgánica. Ahí sacan cuánto de nitrógeno tienen en la hectárea y queremos llevar eso a 90 kilos de nitrógeno por hectárea, teniendo en cuenta que el sulfato de amonio, en el sulfato de amonio, el 20% es nitrógeno. ¿Sí? Ustedes tienen que calcular con sus valores. Aquí tendríamos que
el nitrógeno asimilable que teníamos era de 58,5 kilos por hectárea, ¿sí? Nosotros queremos llevar esto a 90. ¿Y por qué queremos llevar a 90? Porque queremos, se nos ocurre. En realidad tenemos que ver, acá no pusimos respecto a qué o para qué cultivo, pero lo que ustedes tienen que hacer es ver después los requerimientos del cultivo. Va a haber cultivos que van a requerir más nitrógeno, otros que van a requerir menos nitrógeno, otros que van a tener que tener una dosis media, y recuerden que, ya lo vamos a ver cuando terminemos de ver todos los nutrientes, sí o sí tenemos que mantener una relación de equilibrio. Lo vieron cuando vieron materia orgánica ayer, en las relaciones elementales de la materia orgánica también, que tienen las distintas relaciones para mantener un equilibrio, ¿sí? Bueno, aquí lo que tienen es, entonces tenemos que aportar 90 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, ¿qué hacemos? A esos 90 kilos que nosotros tenemos, le restamos el nitrógeno asimilable que yo ya cuento en el suelo, que yo ya tengo, ¿sí? Y ahí veo cuánto es lo que tengo que aportar, ¿sí? Eso como primer paso. Después tengo que tener en cuenta que no el 100% del sulfato de amonio me va a proveer de nitrógeno. Entonces tengo que ver cuánto nitrógeno me va a proveer el sulfato de amonio. Vimos que es el 20%, y hacemos la regla de 3 simple para sacar cuántos kilos de sulfato de amonio tenemos que aportar para llevar el contenido de nitrógeno a 90 kilos por hectárea. Este gráfico que tienen aquí ya es el punto 3. La ingeniera hoy les mostró varios gráficos explicando la relación carbono-nitrógeno. Cuando aumenta la relación carbono-nitrógeno, disminuye la proporción de nitrógeno, ¿sí? Fíjense que esto está dado para la descomposición de cebada, ¿sí? Así que esto tiene que interpretar, describir los cambios y las razones por las cuales varían las curvas, ¿sí? Tiene que hacer un trabajo de interpretación. Ahora llevamos al punto 4, que va a ser un problema de fósforo, de acuerdo al valor que ustedes tengan en el análisis de suelo. El análisis de suelo le arrojó un valor de 3,1 partes por millón, o miligramos por kilo, miligramos de fósforo por kilo de suelo. La densidad aparente es de 1,2 y la profundidad de suelo considerada es de 0,15 metros o 15 centímetros. ¿Sí? Y se quiere saber qué cantidad de superfosfato de calcio va a ser necesaria para elevar el contenido de fósforo del suelo a 40 kilos por hectárea. ¿Sí? Porque el cultivo va a requerir 40 kilos. Ahora, siempre tenemos que recordar cuánto de fósforo va a tener ese superfosfato que nosotros vamos a agregar, ¿sí? Siempre que nosotros agreguemos algo al suelo, tenemos que tener en cuenta de si eso que estamos agregando en realidad va a ser de fósforo puro, de nitrógeno puro, o va a tener solamente una proporción, ¿sí? En este caso, el superfosfato de calcio contiene 46% de pentóxido, ¿sí? Porque nosotros no encontramos el fósforo como fósforo elemental en el suelo. Fíjense que el planteo del problema viene siendo el mismo que venimos llevándolo hasta ahora. Calculamos el peso de la hectárea, sacamos los datos, calculamos el peso de la hectárea. Acá tenemos que tener en cuenta cuánto de fósforo va a tener ese pentóxido, porque nosotros vamos a calcular en kilos de fósforo por hectárea, es lo que requiere el cultivo. Hacemos el cálculo, acá van a requerir la tabla periódica de los elementos. Bueno, los valores los tienen acá como ayuda. Hacemos el peso de la hectárea, tenemos que sacar cuánto fósforo tenemos para saber cuánto vamos a requerir. ¿Sí? ¿Cuántos son los kilos de fósforo a aportar?
de la misma manera que hicimos con el nitrógeno. Luego tenemos que sacar cuánto de ese pentóxido es fósforo, y luego sacar cuánto es lo que necesitamos agregar de superfosfato para obtener esos 40 kilos de fósforo por hectárea. El punto 5, tienen que completar el gráfico, que lo vimos muy rápidamente recién, pero lo vieron en detalle en la teoría, donde tienen que contestar la pregunta de cuál sería el pH adecuado del suelo para el máximo aprovechamiento del fósforo inorgánico. ¿Sí? También pueden completar aquí qué pasa en esta zona, en la curva verde, en la curva rosa y en la curva celeste. ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque fíjense que el eje de las Y les marca la cantidad de fósforo fijado en el suelo. ¿Sí? ¿Qué está pasando en la curva verde? ¿Qué está pasando con la curva rosa? ¿Sí? ¿Dónde está la máxima disponibilidad o cuál va a ser el máximo aprovechamiento? Eso lo tienen que completar. Y por último, lo que tienen que hacer es interpretar estos datos como para ir uniendo, integrando los conocimientos que tenemos hasta ahora. Fíjense que la semana pasada vieron acidez, vieron alcalinidad, ayer vimos carbono orgánico, materia orgánica, y hoy vimos nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Entonces, ustedes llevaron una muestra al laboratorio, 2 muestras en este caso, y el laboratorio les devolvió esta planilla o esta tabla. Ahora yo quiero saber qué significa esto. ¿Sí? La muestra número 1 me da un pH 5,2, carbono orgánico 0,8, el nitrógeno total me da 0,05 y el fósforo me da 4 partes por millón. La otra muestra me da un poco más alto los valores. ¿En qué suelos puedo estar pensando? Todo eso es lo que ustedes tienen que interpretar y completar para entregarnos los trabajos prácticos, ¿sí? Traten de integrar con estos valores, traten de integrar todo lo aprendido hasta ahora, ¿sí? ¿Qué textura puede tener? ¿Dónde puede estar este suelo? ¿Sí? ¿Qué me está indicando que sea un pH de 8,3? ¿Qué me está indicando que el nitrógeno me dé 0,20? ¿Es bajo? ¿Es medio? ¿Es medio o es alto? ¿Sí? Un fósforo de 60 partes por millón, ¿qué me podría estar indicando? Bueno, eso es más que nada la interpretación. Y como para ayuda tienen, ayer tuvieron los valores de materia orgánica, la tabla interpretativa, hoy la tienen también en la materia orgánica relacionada con el nitrógeno, la tabla interpretativa, y en esta tabla de disponibilidad de nutrientes también van a tener nitrógeno y los distintos métodos. ¿Sí? Muy buena pregunta. Esa pregunta la tienen que hacer siempre cuando ustedes vean una tabla y no esté descrito el método, ¿sí? Vamos a basarnos en Bray 1, que es el método que yo les dije que es normalizado, ¿sí? Más generalizado. La bibliografía, como básica, tienen Dewey, Freitas y Fassbender. Más generalizada la tienen en la teoría que les comentó el ingeniero. ¿Alguna pregunta, duda? No veo el chat, ya salgo aquí. ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Bueno, los problemas traten de resolverlos pensando, traten de hacerlo tranquilo. El hecho de estar trabajando en grupo les da esa posibilidad de compartir y debatir de si está bien resuelto así el problema. Si les parece que no, también nos pueden plantear que no se puede resolver así el problema, que tienen que tomar otro punto de vista. ¿Sí?
¿Alguna otra duda, consulta? Estamos medio pasados de hora, pero si tienen alguna duda, consulta o algo. Si no, damos por finalizada la clase y vemos qué hacemos con el parcial.